Bueno, nuevamente, buenas noches a los alumnos que están conectados el día de hoy, 15 de julio del 2025. Vamos a continuar de acuerdo a nuestro programa con la sesión síncrona programada para el día de hoy, para lo que viene siendo la materia de contabilidad 2 para la licenciatura en logística, aduana y comercio de esta Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo la clase pasada, que es respecto al tema de administración de inventarios. Antes de iniciar con la explicación, voy a comentar unos puntos así muy genéricos. Les había comentado en la clase pasada que por ahí íbamos ya a aperturar lo que viene siendo tanto el examen final como la semana de regularización. No las pudimos abrir la semana pasada, pero ya recibimos la instrucción para que a partir de esta semana estén por ahí ya visibles esas tareas. Ya como quiera al final de la sesión vamos a dar por ahí nuevamente un recordatorio de esos temas. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Por favor, si alguien me puede verificar si se ve la información que estamos proyectando, por favor. Sí, se ve, maestro. Ok, gracias. Bueno, dando un poquito de seguimiento y ahora sí que continuidad a lo que vimos en la clase pasada, empezamos a hablar de lo que viene siendo en sí el concepto de los inventarios. Mencionábamos que como tal, los inventarios forman gran parte de la inversión de las compañías, tanto de producción como comerciales, porque pues son prácticamente o la materia prima o el artículo que van a vender según el tipo de empresa que se trate, y por eso tiene una importancia muy específica lo que viene siendo su manejo y su administración. Por eso el capítulo se llama Administración de Inventarios. En la clase pasada también mencionamos cuáles son los costos de mantener esos inventarios, que son el costo de ordenar, de carecer, etcétera. Y mencionamos el por qué es tan importante dentro del proceso productivo, sobre todo, reitero, en el proceso productivo de las empresas. El entendido que las empresas de producción o de transformación son las que en un momento dado pudieran llegar a tener un mayor costo por el detenimiento o que pare alguna planta por la falta de esa materia prima o de ese inventario que se requiere para producir los artículos que van a ser posteriormente puestos a venta. Ya mencionando eso, vamos a mencionar algunas otras técnicas muy generales de lo que viene siendo algunos métodos de administración de inventarios que se manejan en la práctica. Y vamos a empezar con lo que viene siendo en las políticas ABC. Las políticas ABC, al igual que algunas otras técnicas o algunas otras procedimientos o algunas otras eh, lineamientos que tienen las empresas para poder administrar de manera efectiva a sus empleados, obviamente va orientadas a la importancia que tienen cada uno de esos inventarios. Vamos a mencionar así de manera muy macro qué son estas políticas ABC. Esta clasificación o esta manera de administrar los inventarios está orientada a la separación hacia la separación de los artículos componentes del inventario con base en su importancia. Como su nombre lo dice, política ABC, ahorita lo vamos a mencionar, los artículos de la clase o de las partidas A son de mayor importancia, los artículos de la clase B son de importancia media y los artículos de clase C son de importancia baja dentro del proceso productivo. Dice que están clasificados en base a su importancia, ya sea con varios factores. Uno puede ser el costo, el consumo y sus características del almacenaje, entre otras. ¿Por qué se clasifican así? Porque obviamente, reitero, a lo mejor aquí lo estamos viendo desde un punto de vista educativo, un punto de vista tutorial, pero obviamente se tiene que hacer un análisis muy puntual de todos esos artículos que vayan en la clasificación A. Si son artículos que tienen un alto costo y que obviamente forman parte de un consumo continuo dentro de lo que viene siendo su proceso productivo, pues lo tenemos que tener muy bien identificado. Si nosotros no identificamos de manera correcta esta clasificación, suponiendo o qué clase de artículos entren en cada una de las partidas, llámense A, B o C, pues podemos incurrir
en un riesgo o caer en un riesgo de insuficiencia en el área productiva. Entonces, por eso es bien importante identificar, primero que nada, antes de establecer esta política, cuáles son cada artículo y cómo se representa. Reitero, a lo mejor aquí estamos poniendo almacenaje, costo, consumo, hay ocasiones que pueden ser inclusive hasta por temas de estacionalidad, de periodos, etcétera. Entonces vamos a manejarlo de esa manera, ¿ok? ¿Qué nos dice también? Como ya lo mencionamos, que las partidas A, que son, o la clasificación A de esta política, son de gran importancia, requieren un control máximo, ya que representan el 65% del valor total de los inventarios. ¿Por qué? Por su importancia, ¿sale? Este control máximo con base en técnicas refinadas e información constante es posible debido a que estamos hablando del 10% de nuestras partidas. Las partidas B son de importancia media, requieren un control normal, es decir, que no se requiere un control así como que muy exhaustivo, muy específico, y se pueden hacer revisiones periódicas o de manera ocasional de dichas partidas. Y las partidas C son de poca importancia, requieren un control un menor control debido a que representan solo el 10% del valor de los inventarios. Si se fija, la diferencia de la clasificación A, pues no representan gran parte del valor de los inventarios. Ese porcentaje aquí nos está hablando de un costo, ya que representa un porcentaje del valor, pero ojo, acuérdense que mencionábamos que también las partidas A pueden ser clasificadas tanto por su valor, por su costo, perdón, o por su consumo, que también eso es bien importante. Por eso les digo, puede haber una política ABC para el manejo de inventarios un poquito más integral, donde se tomen en cuenta todos los factores, ¿sale? Ello no quiere decir que no deben tomarse en cuenta, sino que será necesario aplicarles un control adecuado al posible riesgo en que se incurran en caso de problemas con estas pérdidas. Ahí está muy claro. Y aquí nos pone dos, ¿cómo se llama? Una figura donde nos dice el valor que tiene cada una de estas partidas en pesos y en número de artículos. Si se fijan en el caso de las partidas o la clasificación A, pues el valor por año, suponiendo que estamos midiendo esta política en un año, que es como generalmente medimos las operaciones de una empresa a través de un ejercicio fiscal, un ejercicio contable, que es un año calendario. Representan el 65% de su valor y el 10% de los artículos, ¿ok? Las partidas B, permítanme un segundo, déjenme admitir a algunos alumnos. Listo. Las partidas con clasificación B representan el 25% del valor en pesos y representan el 30% del número de artículos. Y las partidas C solo representan el 10% en costo, pero representan el 60% de los artículos. Entonces, aquí es como se separa o qué importancia le dan tanto al consumo, al volumen de los inventarios o de los artículos y al costo de cada uno de ellos. Reitero, también esto se podría hacer aquí no nada más por valor anual, sino también por consumo, etcétera, dependiendo las necesidades de información que vaya teniendo la empresa que está utilizando esta base o esta política de administración de inventarios, ¿ok? Aquí también nos pone una ilustración que es lo mismo que ya mencionamos ahorita, que representa el 65% el valor en pesos, el 25% de las políticas B y el C solo el 10%. Entonces no tiene caso mucho meternos en este tema. Lo que sí es importante reconocer que esta política nos sirve y la utilizamos únicamente cuando queremos clasificar de mayor a menor grado de importancia nuestros artículos en base a consumo, en base a costo, en base a diferentes características que necesitamos para nuestro proceso productivo. ¿Ok? ¿Qué tenemos después? Permítanme un segundito. Tenemos lo que viene siendo la cantidad económica del pedido. Aquí ya nos dice la literatura que después de haber visto los métodos para determinar los costos de inventario promedio y las políticas ABC, el siguiente paso consiste en desarrollar un modelo de inventario en los términos de la cantidad económica del pedido. Permítanme, es que están ingresando más alumnos, un segundito. Una de las características principales de este modelo es que representa la administración
a la administración una serie de costos opuestos y como ya lo mencionamos en anteriores ocasiones, si la inversión en inventarios aumenta, los costos totales también lo hacen, a la vez que disminuyen los costos de ordenar y de carecer. Obviamente, ¿por qué aumentan? Si nosotros invertimos más en inventario, ¿qué nos dice? Que los costos totales de mantenerlo aumentan. ¿Por qué aumentan los costos totales de mantener? Porque vamos a pagar más seguros, vamos a tener que utilizar a lo mejor una bodega, donde, ¿se acuerdan que veíamos la clasificación? Donde vamos a tener que mantener o tenemos que resguardar ese inventario. Permítanme un segundito para darle una entrada a otro alumno. Entonces, por eso aumentan, pero por otro lado nos van a disminuir cuáles costos, los de ordenar y de carecer, porque si se fijan, cuando veíamos los costos de ordenar, era un tema netamente administrativo, que ese no tiene una relación o un cambio radical en base a la producción, porque es el mismo, da lo mismo ordenar 100 artículos que ordenar 1000 artículos, se hace el mismo proceso. Y obviamente también disminuyen los costos de carecer, porque si yo tengo el suficiente inventario para hacer frente a lo que viene siendo mi proceso productivo, pues no voy a tener ese costo de carecer, que es lo que ya vimos en la clase pasada, ¿ok? También nos dice que si la inversión de los inventarios disminuye, el comportamiento de los tres costos será del contrario a lo que mencionamos ahorita en lo anterior, o sea que aumentarían ahora los de ordenar y carecer y disminuirían los costos de mantenimiento o de mantener, ¿sale? La cantidad económica del pedido no es otra cosa más que el tamaño de la orden que disminuye al mínimo los costos totales de inventarios. El objetivo de la administración de inventarios será llegar a este costo mínimo. Es como si lo quisiéramos ver como un punto de equilibrio de inventarios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llegar a minimizar el costo total de los inventarios. ¿Cuáles son los costos totales? Mantener, carecer y ordenar. ¿Ok? Y aquí nos muestra una grafiquita así muy sencilla, que es la 12.6, donde nos dice, si se fijan aquí en esta tablita, estos son los pedidos que probablemente hagan nuestros clientes o a las personas a las que les vamos a vender la mercancía. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como administradores, como responsables de la información financiera, pero sobre todo como eficientizadores de los recursos de la empresa, tenemos que buscar ese equilibrio donde nosotros podamos disminuir al máximo el costo de los totales de los inventarios. Dice que del producto X dice, observe la ilustración 12.6, en la cual los requisitos anuales del producto X son de 10,000 unidades. El costo de mantener es de un 16%, que es esta cantidad que viene aquí. Anual por el inventario promedio. El costo de ordenar es por 25 el pedido y el costo unitario es de 2. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Que para nosotros disminuir al máximo lo que nosotros, nuestros inventarios, el costo de nuestros inventarios, y obviamente también aquí hace que no incluyamos lo que viene siendo los costos de carecer, porque se supone que ya tenemos los requisitos anuales de producción y pues no va a haber faltantes, no habrá faltantes de existencia. Aquí, ¿qué nos dice? Que como lo muestra la figura 12.6, específicamente en el renglón número 4, que 8 pedidos durante el año de 1,250 unidades cada una dará por resultado el costo anual más bajo de las 6 opciones que se evalúan. Es necesario destacar que el costo total más bajo es más bajo cuando los costos de mantener y los costos de ordenar son iguales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que digo, obviamente, esta sería la opción más viable para mantener el inventario, disminuir los costos de inventarios al máximo, disminuirlos lo más posible, ¿ok? Y ahí nos muestra una gráfica que es prácticamente lo mismo, nomás está representado de manera gráfica los datos que estamos viendo en la figura 12.6. Si se fijan, todas estas técnicas o todas estas políticas de administración de inventarios, todas sin excepción, esto yo creo que es lo más importante de este capítulo, tienen dos objetivos comunes. Una, y la principal, que siempre exista el inventario necesario para la producción. Y la segunda,
disminuir al menor costo los costos totales de los inventarios, disminuirlos lo menos posible. Yo mencionaba en otras clases o en clases pasadas que hay empresas tan esbeltas, pero tan esbeltas. Podemos poner el ejemplo de empresas que están aquí acá por el lado del aeropuerto, por Apodaca, que manejan los famosos inventarios just in time. No sé si alguien ha oído hablar de alguna vez de este tipo de inventarios. Ellos tienen tan esbeltos y tan controlados sus procesos, tanto productivos como de suministro, que es prácticamente imposible que tengan un costo muy elevado del inventario. Tan es así que se le llama just in time, porque el inventario técnicamente llega en el momento en que va a entrar a la producción. Entonces, supóngase, por ejemplo, no sé, Mave o la empresa que ustedes le quieran poner, que tenga un inventario, que tenga una producción de 10,000 unidades y requiere 10,000 piezas. Esas 10 piezas entran en el momento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que desde el momento en que no necesitas un resguardo, estás disminuyendo los costos de mantener. Si tú haces un convenio de suministro con tu proveedor y él te garantiza mediante un contrato notariado donde se hagan acuerdos comerciales de que te va a suministrar en tiempo y forma cada una de esas refacciones, estás disminuyendo tus costos de carecer. Obviamente hay que entender que se hace un análisis muy completo donde ya desde ese momento que se hace ese acuerdo de suministro, pues ya se fijan de manera correcta los precios de lo que nos va a costar ese inventario, de manera que ya tenemos muy medido su costo. Y el costo de ordenar, pues prácticamente se disminuye a nada, porque si estamos hablando de un convenio de suministros, pues lo vamos a hacer una vez y en el cual obviamente nada más vamos a dar un seguimiento a la orden, al pedido, a la entrada, pero son temas más administrativos, que es lo que les comentaba en clases pasadas. Entonces, vuelvo a lo mismo, mientras disminuyamos al menor costo posible el costo total de nuestros inventarios, así como eficientizar la producción, es decir, que siempre tengamos la materia prima. Esos son los objetivos primarios de cualquier método o sistema de administración de inventarios que tengamos. Aquí ya mencionamos políticas ABC, cantidad económica del pedido, existe el just in time y existen otra infinidad de técnicas. Ahorita vamos a mencionar uno, o procedimientos para administrar de manera adecuada los inventarios. No me quiero meter tanto en las fórmulas para no problemarnos. Después de eso, ¿qué tenemos? De lo que viene siendo la cantidad económica del pedido. Tenemos los puntos de renovación de pedidos. Este es bien importante. También este se le conoce como punto de reorden. Dice que los inventarios de cualquier empresa durante el ciclo normal de operaciones se tendrán que ir consumiendo con mayor o menor rapidez hasta agotarse, a menos que con toda oportunidad se coloque una orden de compra o de producción, lo que provoca la llegada de una nueva remesa de inventarios a los almacenes antes de que las existencias se agoten. Y aquí vuelvo a lo mismo. Si nosotros ya tenemos una programación de producción, pero ¿qué pasa si en el mes 6, en el mes 7, esa variación de producción se da porque de repente nos llegó un supercontrato, nos llegó un pedido que no podemos en un momento dado descartar porque nos va a generar una utilidad y vamos a tener un ingreso adicional por ese pedido que nos llegó? Pues entonces nosotros ya tenemos bien organizada lo que viene siendo nuestra producción, con nuestros suministros, inclusive si podemos tener los inventarios ya en línea, suponiendo que no en línea, que ya los tengamos en resguardo, suponiendo que ya no utilizamos ni un just in time, pero ya consideramos el costo de mantener, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como ya tengo programado, si yo agarro ese pedido y sobre todo si tengo que hacer una entrega corto plazo o en un plazo menor al de la producción ya programada, pues me va a destantear o me va a desbalancear todos mis inventarios. A eso se le llama punto de reorden. ¿Qué es lo que se hace en el punto de reorden? También, o punto de renovación de pedidos, también conocido como punto de reorden, es aquel nivel de existencias en el que se debe de colocar un nuevo pedido de mercancía, de materia prima, de modo que sea el límite inferior permisible para cada artículo o grupo de artículos. ¿Qué quiere decir esto? De que sea hasta esa cantidad
para no caer en una insuficiencia, ¿ok? Es decir, yo tengo que prever cuando tengo una variación y hacer un nuevo pedido a través del punto de reorden. Permítanme un segundito, ¿sí? ¿Ok? Aquí si se fijan en esta gráfica, tenemos lo que viene siendo eh, la cantidad del inventario que tenemos y viene siendo cómo vamos, el punto de renovación de pedidos. Es decir, si se fijan, tenemos hasta llegar aquí, que es el mínimo que debemos, inferior, permisible para esa producción o para ese artículo o grupo de artículos, porque puede ser varios. Y aquí, cuando lleguemos a esta situación, es cuando tenemos que generar un nuevo pedido. ¿Por qué? Porque ya si no lo hacemos aquí, sobre todo, por reitero, cuando hay cantidades o hay variaciones que obviamente pueden ser también por pedidos nuevos que nos hagan los clientes, pero también pueden ser por problemas productivos. ¿Qué es lo que llega a pasar si en un momento dado tenemos dentro de nuestra producción en proceso el proceso o la transformación que ustedes quieran, acero, madera, lo que quieran? ¿Y qué pasa si esa máquina se descompone y nos echa a perder gran parte de nuestro proceso de producción o de nuestra producción en proceso, que forman parte de los inventarios que mencionamos también en la clase pasada? Acuérdense que hay varios tipos de inventarios: inventario de materias primas, inventario de producción en proceso e inventario de productos terminados. ¿Qué pasa si dentro del proceso productivo se nos dañan algunos artículos que resultan inservibles y se pasan a lo que se les conoce como una merma? Obviamente esa merma pues va a tener un costo que va a mermar en nuestra utilidad, pero ya no la podemos utilizar, por eso se le llama merma. Entonces ahí tendríamos que hacer un punto de reorden, o podríamos decir, ¿sabes qué? Es momento de solicitar más material para no caer en una insuficiencia. ¿Okay? Ese es el famoso punto de reorden, que también nos sirve para administrar de alguna otra manera lo que viene siendo nuestros inventarios. Existen otros conceptos como los inventarios de seguridad. ¿Qué nos dice aquí? Aquí ya es más plano. Si todas las demandas o necesidades de producción se conocieran con exactitud por anticipado, pues es decir, que cuánto vamos a comprar, cuánto vamos a fabricar, etcétera, el cálculo de los inventarios sería una cosa relativamente sencilla, porque si no hubiera ahora sí que alguna variable como la falta de material por la estacionalidad, por condiciones económicas, por temas de producción, por lo que les acabo de mencionar ahorita, no tendríamos ningún problema. Lo único que tendríamos que preocuparnos es por lo que nos cuesta. O sea, ahí ya no tendríamos ningún tipo de situación. Pero estamos de acuerdo que yo creo que la única constante, y siempre lo he dicho en la actualidad, es el cambio. Entonces, si el cambio se puede dar desde el tema administrativo hasta el tema productivo, en la práctica nos dice que la situación es distinta, ya que se tienen variaciones tanto en la demanda como en la producción. Demanda y producción. ¿Quién nos demanda? Los clientes. En la producción, ¿qué? Porque tenemos alguna variable, se descompuso la luz, se descompuso la máquina, no se averió ciertos artículos en el proceso, etcétera. Y para disminuir el efecto de estas variaciones se ha creado lo que se llama como inventario de seguridad, que no es otra cosa más que una reserva de existencias que tiene por objeto absorber estos cambios. Obviamente, tratando de que los cambios, como en todo proceso, se eviten dentro de lo posible, y lo costeable de la situación, y lo costeable las situaciones de agotamiento de existencias. O sea, el inventario de seguridad es para subsanar algún acontecimiento esporádico o que no tenemos controlado, que yo creo que prácticamente ahorita en la actualidad todo es medible. Yo creo que ya salvo temas muy puntuales como cuestiones climáticas, falta de suministro, yo creo que los factores externos son los que nos afectarían más. Los factores internos, pues yo creo que para eso ya existe el mantenimiento, ya existen las proyecciones, ya existen las programaciones de producción, pero los factores externos como la baja producción de cierto material, las presiones económicas en el país o el proveedor que nos está dando, suministrando el material, etcétera, eso sí puede hacer que afecte. Entonces, las empresas tienen que tener ese inventario de seguridad, precisamente porque en ninguna práctica tenemos todo de manera tan plana para identificar cuál va a ser nuestro inventario. Lo podemos asemejar
gran porcentaje, pero siempre hay factores que influyen en él, ¿ok? La función del inventario de seguridad se puede apreciar en la figura 19A y 19B. En este caso, si se fijan, nosotros pudimos haber hecho un punto de reorden, pero por alguna situación que se pudo haber presentado, pues hay un adelanto y pudiéramos caer en un agotamiento de existencias. Obviamente se entiende que aquí ya estamos por debajo de lo que debe ser la existencia y pues no podemos tener existencias negativas, digo, es una cuestión de plano cartesiano nada más. Y si se fijan aquí, tenemos los pedidos, el punto de reorden, pero, y adelantándonos un poquito a los tiempos, tenemos esto que son los inventarios de seguridad, que es lo que les mencioné ahorita, que no es otra cosa más que tener un respaldo. Obviamente, también aquí es bien importante. Si se fijan, estos inventarios de seguridad también, vamos a suponer que todo en la información financiera, en la información contable, en la información empresarial es una cuestión de análisis. El hecho de que exista un inventario de seguridad no significa que no tenga un costo de mantener, ¿ok? Porque yo puedo decir, ok, pues voy a tener un inventario de seguridad por X, Y o Z, pero ¿qué pasa? Que también me va a costar, sobre todo si no, si tengo que resguardarlo dentro de una bodega o los costos que ya mencionamos, ¿ok? Entonces, es bien importante también considerar eso. No significa que porque sea un inventario de seguridad no nos va a costar. Acuérdense que volvemos a lo mismo, hay que analizar y tratar de que la producción no se vea mermada, perdónenme, pero sobre todo disminuir al mínimo, a lo mínimo posible, el costo de cada uno de los inventarios, ¿sale? Después tenemos la famosa incertidumbre, que aquí nada más lo vamos a mencionar así como un concepto. Dice que la toma de decisiones como tal, que es lo que hemos venido manejando durante este curso, y me imagino que en cursos desde el punto de vista económico, llámense contabilidad, llámese economía, llámese finanzas, la toma de decisiones es lo más trascendental que tenemos dentro del ámbito empresarial. Obviamente, la toma de decisiones tiene una repercusión muy grande en el futuro de las empresas. Obviamente, por eso los directores dirigen las empresas y ellos son los responsables de que existe una adecuada presupuestación, una adecuada ejecución de ese presupuesto, pero sobre todo una adecuada consecución de metas. Eh, Siempre mencionamos que la contabilidad nos sirve de base para tomar decisiones y mencionábamos en clases pasadas, acuérdense, contabilidad financiera, contabilidad administrativa, contabilidad de costos. Esto que estamos viendo aquí, este inventario forma parte de la contabilidad de los costos, porque un costo muy grande del proceso productivo es la materia prima, que son nuestros inventarios, ¿ok? Aquí dice que es la tarea más difícil y esencial que desarrolla un directivo. Es como las pirámides y creo que, no sé si hacía un comentario de eso la vez pasada. Cuando somos estudiantes, esto es como una pirámide. En la parte de abajo de la pirámide está más ancho el rango. ¿Por qué? Porque el nivel de especialización no es tan grande. Conforme vamos avanzando en la pirámide, pues se va acotando hasta llegar a una punta. Obviamente, entre más arriba estemos en la pirámide, significa que nuestro nivel de especialización es mayor. No es lo mismo cuando somos estudiantes, cuando somos practicantes, cuando somos auxiliares, a cuando ya tenemos que tomar decisiones. Obviamente, la persona que está arriba tiene la responsabilidad de tomar esas decisiones que van a repercutir de manera directa en el buen rumbo de la empresa y que obviamente, pues obviamente nos afecta a todos los que estamos abajo, porque imagínense que un directivo o una persona responsable de tomar decisiones lo haga de la manera correcta, pues se pueden caer empleos, se pueden caer muchas cosas, ¿ok? Resulta claro que cada decisión que se tome sobre los inventarios será una transacción que equilibre en una forma u otra las ventajas frente a las desventajas, es decir, realizar un trueque de este objetivo por aquel, lo cual implica aceptar los logros parciales cuando sea posible, cuando no sea posible alcanzar la meta total. Digo, lo estoy leyendo porque va muy relacionado con lo que ya explicamos. La decisión ejecutada de llegar a la mejor transacción posible que ofrezca resultados máximos al menor costo. Es lo mismo que se los he dicho. Logro de objetivos al menor costo posible, ¿ok? Obviamente tratando siempre
de buscar la mayor utilidad, ¿ok? Al fin de lograrlo, la dirección de la empresa tiene que hacer el mejor uso posible de la información. Por eso son bien importantes tanto los sistemas de administración de inventarios, la contabilidad financiera, la contabilidad de costos, los flujos de efectivo, los métodos de evaluación de inventario que vamos a ver en la siguiente clase. Pero en muchos casos no tienen la menor idea de las variaciones futuras entre las dos variables de demanda y el tiempo de adelanto. Si esto es así, se enfrentan a la toma de decisiones con condiciones de incertidumbre. Ahorita les mencionaba yo en un comentario anterior que existen algunos factores que no podemos nosotros controlar. Yo siempre, y creo que lo he mencionado también en clases pasadas, todo lo que no se puede medir, no se puede controlar. Todo lo que no se puede controlar es muy difícil que se pueda mejorar. Entonces, si nosotros cuando trabajemos en una empresa tenemos políticas muy específicas de actuación, sobre todo hablando de los inventarios, debemos de tener el mayor control posible de esos inventarios para poder mejorar o eficientizar los mismos, ¿ok? Pero también existen otros factores, ya los he dicho, presiones económicas, temas internacionales como los temas de que una posible guerra que hace que todo el mundo fugue capitales, que las inversiones se vayan, etcétera, que ya es un tema más de economía, pero que es un tema más macroeconómico y obviamente, pero impacta de manera directa a la microeconomía que son las empresas, recordando que la economía revisa como tal, o más que revisa, administra o analiza la información de un país desde el punto de vista macro, y la microeconomía pues son los entes que componen esa economía, que son en este caso las empresas. Entonces existen esos factores que nosotros como tal no podemos medir, pero también existen algunos sistemas que existen o que tenemos básicos que también aquí lo vamos a ver de manera muy genérica, pero también existen muchos análisis que a lo mejor no están mencionados en el libro y que son mucho más complejos, que hacen inclusive personas con un alto nivel de matemáticas para más o menos ver cómo van a estar los panoramas internacionales y ver si nos van a afectar de manera microeconómica. Pero para efectos de esta clase vamos a mencionar dos así muy sencillos o muy básicos. Hay dos tipos de sistemas de control de inventarios planeados para manejar la incertidumbre, es decir, para manejar aquellas condiciones que no están en nuestro campo de control, ¿ok? Uno es el sistema de cantidad fija, ciclo variable, y el otro es el sistema de ciclo fijo, cantidad variable, ¿ok? El sistema de cantidad fijo variable, cuando se aplica este sistema, se establece un reordenamiento que permite a nivel de inventario reducirse hasta el nivel de seguridad durante el tiempo de compra, es decir, que tengamos ese rango ahí, ¿ok? Las cuotas, más bien dicho, perdónenme, las compras se efectúan en cantidades fijas predeterminadas, mientras que el intervalo entre las mismas dependerá de la demanda real, lo que realmente tengamos y lo que vaya llegando de demanda de nuestro producto. La cantidad fija puede determinarse mediante la fórmula que vimos, que es la cantidad económica del pedido, o sobre alguna otra base de acuerdo con las circunstancias o de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando. ¿Ok? En ambos casos es necesario procurar existencias de seguridad. Este se representa mediante la figura 12.10, que es esta que ya vimos. ¿Ok? Y tenemos otro inventario que es el sistema de ciclo fijo cantidad variable. Este es el otro sistema que se emplea para controlar los inventarios en condiciones de riesgo e incertidumbre, recordando que nada más teníamos dos. La idea de este sistema o de esta manera de controlar la incertidumbre consiste en variar el tamaño de los lotes a medida que cambia la demanda, mientras que los inventarios para la colocación de pedidos se mantienen constantes. Los intervalos fijos pueden ser bastante prolongados, es decir, que haya un rango de tiempo considerable, mientras que en otros pueden ser diarios, dependiendo de las condiciones prevalecientes. Entonces se clasifica o se ve reflejado dentro de esta gráfica. Aquí la literatura como tal no nos pone así como que un ejemplo más en forma, porque reitero, son metodologías muy complejas. De hecho, existe un libro muy interesante que se llama Costos al por mayor, por ahí lo debo de tener en PDF, donde habla de todas estas técnicas
que se pueden utilizar para administrar de manera correcta los inventarios. Menciona estas variables, inclusive menciona algunas otras técnicas que son un poquito más complejas y que ya son más específicas. Inclusive, digo, obviamente hay que manifestarlas mediante lineales o mediante fórmulas o literales, pero inclusive pone algunos ejemplos de algunas empresas exitosas que han utilizado esas técnicas o esos herramientas administrativas para disminuir el costo de los inventarios. Obviamente, digo, los pone como referencia, pero hay que entender que pues esa es una inversión muy grande. De hecho, en la práctica laboral, digo, también como comentario general, las personas que se encargan de determinar los costos en las empresas son empresas personas o muy demandadas. ¿Por qué? Porque dependiendo del giro que se trate, tienen que ser cálculos muy exactos. Si ustedes al momento de determinar un costo o un inventario o alguna situación que nos afecte, no lo hacemos de la manera correcta, a lo mejor por un punto 0,1, un punto 1, pero ya a nivel escala te hace una gran cantidad que te impacta directamente de manera positiva o de manera negativa en tus utilidades, y obviamente por eso lo tenemos que tener lo más apegado a la realidad. ¿Okay? Entonces, respecto a este tema, el resumen y lo más sustancioso que nos debemos de quedar es que independientemente de las políticas que nosotros establezcamos en las empresas o que tengamos en las empresas, nosotros debemos de siempre buscar la más óptima dependiendo del giro de que se trate y que se adapta a las necesidades de información interna que necesitamos para tomar las decisiones. Aquí es bien importante conocer que cada una de estas herramientas, cada una de estas técnicas utilizan, o más bien más que utilizan, persiguen dos aspectos importantísimos. El primero, no ver afectado el suministro de materiales dentro del proceso productivo. Y lo más importante, disminuir al menor costo los inventarios. Si nosotros disminuimos al menor costo los inventarios, obviamente nuestros costos como tal globales van a disminuir. Recuerden que hay 3 elementos del costo, inventarios o materia prima, que se clasifica, ya lo vimos en inventarios de materia prima, producción en proceso y productos terminados. La mano de obra, que puede ser directa o indirecta, y los gastos indirectos o los cargos indirectos de fabricación. Si nosotros disminuimos el impacto de los inventarios dentro de nuestro costo total, vamos a ser más eficientes, recordando que el 80% en la mayoría de los casos de un costo como tal lo representa la materia prima. ¿Ok? Dando un repaso a lo que vimos también en la clase pasada para no dejarlo pasar, recordar también que los inventarios forman gran parte del valor de los activos fijos de la empresa. Inclusive me ha tocado ver casos, empresas que han iniciado, que cuando van a iniciar operaciones recuerden que se constituye la empresa y los accionistas pueden aportar su capital. El capital, recuerden que puede ser, si es una sociedad anónima de capital variable bajo el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos dice que se tiene que constituir con al menos 2 socios con un capital mínimo de 50,000 pesos. Me ha tocado inclusive socios que no aportan el capital como tal, o sea, dicen, ¿sabes qué? Si, o vamos a suponer que sea 1,000,000 de pesos de capital, por poner un ejemplo, y cada socio va a poner 500,000 pesos, 50 y 50, suponiendo que sean nada más 2, y un socio pone 500,000 pesos para empezar a operar, contablemente pues ya lo cargamos al banco y lo aventamos contra capital social. Pero me ha tocado inclusive también que hay socios que aportan en especie, porque la ley también lo permite. Es decir, si yo soy un socio que me voy a poner a trabajar con Juan Pérez para constituir una empresa, la mexicana SADSV, pues a lo mejor yo los 500,000 pesos los aporto en especie con materia prima. Entonces, en lugar de ingresar dinero, ingresamos inventarios. Por eso es bien importante que se le dé un seguimiento muy puntual a los inventarios, porque representa gran parte de la inversión. Conforme vamos avanzando, reitero, a lo mejor ahorita estamos viendo procesos productivos, pero imagínense una empresa comercial que pues prácticamente es su operación. Ahí el costo de carecer pues sí existe, pero no es tan delicado como el costo de producción, ¿no? Porque existe, en el caso de producción, aunque existe competencia, creo que existe mucho más competencia
en la parte existe mucho más competencia en la parte comercial que en la parte productiva. Entonces, si no encuentro yo la computadora con Juan Pérez, es muy seguro que la encuentre con Lupita Sánchez. Si no la encuentro con Lupita Sánchez, me voy con Raúl Rodríguez. Pero voy a encontrar porque nada más estoy comprando el artículo terminado como consumidor final. Pero a lo mejor nada más la compañía X produce esta computadora y a lo mejor con estas características que yo como demandante ocupo, pero a lo mejor otra empresa no la va a generar. Entonces es por eso que tenemos que tener un cuidado especial en lo que viene siendo nuestros inventarios. ¿Ok? ¿Algún comentario respecto a este tema de los inventarios, de lo que viene siendo los sistemas de administración de los mismos, y la importancia que tienen dentro de la contabilidad, tanto financiera como contabilidad de costos y administrativa? Por favor, con todo respeto, háganmelo saber. Si no, para dar unos asuntos generales respecto a la tarea y vernos la próxima clase para ahora sí ver la evaluación. ¿Cuáles son los métodos de evaluación contables que se utilizan para evaluar estos inventarios? ¿Algún comentario, alguna duda? Por favor, con toda confianza. Sí, alguien por ahí levantó el micrófono. Adelante. Todo claro, maestro. Gracias, Alberto. ¿Alguien más? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, reitero con toda confianza. Sobre todo los que ya, digo, no desconozco cuántos de ustedes que están de aquel lado ya han tenido la oportunidad de estar en una empresa. Yo siempre les recomiendo mucho, algunos pueden estar trabajando, algunos no, algunos han trabajado, algunos no, pero cuando tengan la oportunidad, aunque ustedes vayan para un tema de logística, investiguen con el área contable cuáles son sus inventarios, qué tipo de inventarios maneja, si son de refacciones, si son de materia prima. Eso les va a abrir un panorama más grande. ¿A ustedes cómo les afecta esto? Porque vamos a suponer, ustedes van para una licenciatura de logística, de suministro. Ustedes tienen un impacto directo en los inventarios. Si trabajan en una agencia aduanal, si ustedes son encargados de la logística o del suministro, de la cadena de suministro, que eso es bien importante en las empresas, no necesariamente que sea un tema de logística, aduana y comercio, pero ¿qué pasa si les toca ser los compradores de una empresa? Ustedes van a tener mucho trato y tienen que saber la importancia que tiene ese inventario, recordando, y ya lo vimos parte del curso antes del examen parcial, que los inventarios, su costo no nada más, aparte de mantener, carecer y ordenar, también tienen un costo como tal, desde el momento en que sale con el proveedor hasta que llega a nuestro destino final, por todos los costos inherentes a ese artículo, a esa materia prima, y que forman parte del valor del inventario independientemente, a excepción del IVA, ¿verdad? Que eso ya lo hemos mencionado. Entonces, es importante que vean esa parte para que les abra un poquito más el panorama respecto a este tema. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario? Si no, para ya comentar lo que vamos a ver en la siguiente clase. Por favor, con toda confianza, si no, para ya continuar. Pues como dices, tiene mucho valor y mucha variación en este caso de administración de inventarios. Son muchas empresas para administrar los almacenes, pues son contadores, ¿verdad? Son licenciados en contabilidad los que están manejando la importancia y relevancia que tienen los almacenes. Sí, los almacenes, dependiendo del método contable, pueden ser almacenes, inventario, mercancía, pero es, como le quieras llamar, representa el valor de los activos fijos que están, o más bien dicho, de los activos circulantes, no fijos, aguas, discúlpenme, circulantes que están listos para su venta o que pueden ser artículos de materia prima que están listos para su proceso productivo. Entonces, es bien importante ese comentario, ¿sale? Bueno, en la próxima clase vamos a ver lo que viene siendo el tema ya, no vamos a ver sistemas de control de inventarios, ya vamos a entrar directo a lo que es los inventarios, vamos a ver cuáles son los métodos de evaluación que nos marcan las normas de información financiera para darle el valor a esos inventarios. La tarea para esta unidad número 3, si mal no recuerdo, consiste en 2 etapas. Uno es hacer un resumen de los puntos relevantes que vamos a ver en el capítulo que viene, y una tarea que por ahí viene con las cantidades que viene ahí, pero necesito explicarles primero cómo se determina tanto o cómo se realiza un método de evaluación de inventarios a través de inventario promedio o costo promedio, perdón, primeras entradas,
primeras entradas, primeras salidas y últimas entradas, primeras salidas. Me dice Erika que no se escuchas. ¿Sí están batallando para escucharme? No, maestro. No, maestro, todo bien. Ok, bueno, a lo mejor ahí a Erika a lo mejor le está faltando le está fallando. Manuel, está muy raro, mira, yo ahorita voy a checar, en teoría ya la tarea está abierta para poderla presentar, déjame ver la configuración, pero técnicamente desde la semana pasada la actividad está lista para que la incorporen. Si no te deja subir, como quiera, te agradecería que me mandaras un mensaje para ver qué es lo que pasa, pero yo voy a revisar como quiera la configuración para ver que no haya ningún detalle ahí respecto a eso que mencionas, ¿ok? Entonces, la siguiente clase vamos a ver esos métodos de evaluación de inventarios y vamos a complementar lo que viene siendo, pues prácticamente ya lo que viene siendo nuestro final de curso. ¿Sí, Itzel, adelante? Maestro, pero en la actividad 3 marca que tenemos que hacer una presentación de PowerPoint que tenga como mínimo en el desarrollo 20 diapositivas. A ver, permítame tantito. Contabilidad, aquí está, denme un segundito. Es la unidad número 3, ¿verdad? Denme un segundito, sí. Aquí tenemos la... Sí, es que la parte 1 es una presentación de PowerPoint. Se supone que obviamente tiene que ir un poquito relacionado con el tema de los inventarios. Ustedes hagan nada más una presentación con su ¿cómo se llama? Con su portada, su introducción y los puntos más relevantes. Y la parte 2 y 3 donde vamos a integrar la información, donde vamos a poner ahora sí que el ejercicio que viene ahí, va. El cuadro. El cuadro, exactamente. Pero para eso necesito explicarles los métodos de evaluación. Ok. ¿Sale? Maestro, una pregunta. Entonces, ¿la actividad es para fecha de entrega de qué día? Técnicamente. Está marcada para el 20. Permítame un segundito. No, la actividad es hasta el lunes 20, hasta el domingo 27 de julio. Pero, ok. Si bueno, porque dije, si no, pues, ¿cómo hacemos el cuadro si no nos he explicado cómo hacerlo? No, si se fijan ahí está abierto del 7 de julio, aunque diga ahí lunes 27 de julio, debe de ser hasta el domingo 27, nomás que trae ese error la plataforma. Lo que sí me llamó la atención y yo me llevo de tarea es verificar la configuración, porque debe de ser del lunes 7 al domingo 27 de julio. Pero no se preocupen, si en un momento dado, por los temas, si no alcanzamos a ver todo el próximo martes, damos otra sesioncita rápido con los puntos que hayan quedado y no hay ningún problema. Como a partir del 28 de julio van a estar las semanas de regularización, yo no tendría ningún problema en darles unos días adicionales para que cumplan con la tarea. ¿Sale? Sí, está bien, maestro, gracias. Ok, muy bien. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda adicional respecto al tema del día de hoy? Si no, dar por terminada nuestra sesión y vernos el próximo martes, que es, denme un segundito, martes 22 de julio. Sí, adelante, Itzel. No sé si usted volvió a levantar la mano. No, maestro. Gracias. Muy bien, bueno, alguien que tenga alguna duda, algún comentario, agradecerle a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Ya prácticamente estamos por terminar nuestro curso. Un segundito, Enrique, ya estamos prácticamente por terminar nuestro curso. Como les comentaba hace rato, la próxima semana se van a abrir lo que viene siendo las semanas de regularización, así rapidito. Una es para que los que no hayan presentado alguna tarea de la unidad 1 o 2 la puedan subir, y un trabajo ahí de puntos extra para aquellos que no hayan obtenido alguna buena calificación en la ponderación dentro de las actividades, pues ahí aumenten un poquito su promedio, pero creo que en términos generales la mayoría de las tareas estuvo muy bien presentada. Yo creo que no se evaluó de mala manera a nadie. Esas dos tareas son opcionales, no les van a disminuir
lo que viene siendo su calificación si no las presentan, pero si las presentan obviamente les va a ayudar un poquito ahí a aumentar la calificación. Para el examen final, les reitero nuevamente, va a ser nada más lo visto de estos dos temas, tanto de los sistemas de evaluación de administración de inventarios como lo que viene siendo la parte de los inventarios, que es un método PEPS, un método WEPS, un costo promedio. De eso va a venir nuestro examen. Recordarles que la calificación final es un 6.5 como mínimo. Ahorita ya no hay ninguna tarea pendiente de evaluar. Por ahí algunos alumnos me pidieron una extensión, se les dio, ya se evaluó. ¿Por qué les comento esto? Porque muchos alumnos sacan 6.9 y presentan el examen extraordinario y no lo deben de presentar porque en automático el 6.9 se convierte en un 7 y es una calificación de 7, pero ya aunque presenten el extraordinario, acuérdense que en el extraordinario la calificación máxima es 8 y si lo presentan yo voy a eliminar porque así no lo pide la escuela el extraordinario y se va a quedar la calificación final. Es decir, solo aquellos que salgan de 6.4 hacia abajo son los que deben de presentar examen extraordinario, pero eso ya sería hasta el mes de agosto. Como quiera, mañana me llevo de tarea revisar ese tema de la configuración porque alguien mencionó que no lo puede incorporar y ya están por ahí, van a estar visibles las tareas o las semanas de regularización. ¿Ok? Ahora sí, Enrique, ¿algún comentario? Porque creo que levantaste por ahí la mano. Sí, profe, me quedó duda con la actividad. ¿Sería 2 trabajos en actividad? Parte 1, sí, serían 2 trabajos en una sola, nomás se va a incorporar en una sola. Una es la presentación y el otro es el cálculo que vamos a ver en la siguiente semana. Explicárselo para que lo incorporen. Por eso les comentaba que la próxima semana, si en dado caso nos falta tiempo, damos otra sesión y aunque el domingo 27 sea la fecha límite, por eso doy las clases los primeros días para tener toda la semana y si hay necesidad les damos algunos 2, 3, 4 días más para que la presenten. Ok, profe. ¿Sale? Una duda rápido, maestro. Buenas noches. Sí. La actividad, las dos partes se van a incorporar dentro de la presentación PowerPoint o se va a mandar un PowerPoint y un Excel. Todos en un solo PowerPoint. Gracias. Sí. Y sí, ahí alguien preguntaba si la próxima clase vamos a explicar lo de el cuadro. Les voy a explicar lo del método de evaluación de inventarios y en base a eso ustedes van a contestar el cuadro, ¿ok? Eso es importante ahí comentar, ¿sale? ¿Alguna duda, algún comentario? Si no, para dar por terminada nuestra sesión. ¿No? Bueno. No, pero todo bien. Les agradezco mucho su participación. Como quiera, antes de terminar lo que viene siendo nuestra sesión de la próxima semana, y si hay necesidad de dar otra, sí me gustaría como quiera al último dar un repaso general, ver que si ha sido de su agrado o no el curso. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero por cuestiones de tiempo y porque así viene el programa y porque la materia va enfocada un poquito más teórica a lo que viene siendo lo que técnicamente debe hacer un contador. Me toca dar en otras universidades también algo de cátedra y también aquí mismo dentro de la universidad otras materias como finanzas o como costos, pero ya más específicos, pero sí es importante que nos llevemos al final algo retroactivo. También se vale porque creo que por ahí la universidad les da la opción de hacer réplicas respecto a cuál fue el trabajo del maestro durante el curso y como siempre les he dicho, si el curso les agradó, háganlo saber, si no les agradó también lo háganlo saber. Digo, se trata de que seamos constructivos y que todos cada uno de nosotros vayamos mejorando. Les agradezco mucho su participación, quedo a sus órdenes en el portal ahí a través del botón contacta a tu tutor con esos 2 pendientes y nos vemos la próxima clase. ¿Sale? Que estén muy bien y buenas noches. Gracias, profe, igual. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, saludos.